bienvenidas a un nuevo capítulo de Conversaciones para la Educación del siglo XXI de Fundación Caserta, esta vez dedicado a la educación integral para ciudadanos globales. Como en cada encuentro hemos buscado generar reflexiones y diálogos atingentes al momento que vivimos como humanidad. Por tanto, hoy agradecemos a cada uno de los invitados que nos han acompañado y a la audiencia que nos ha permitido con su participación y escucha seguir al aire, sumando el día de hoy 300.000 personas. Así que muchas gracias. A más de un año desde que comenzó la emergencia sanitaria en pandemia, la cual aún no afloja, nos preguntamos qué hemos aprendido. Frente a esto, la Agencia de Calidad de la Educación en su último diagnóstico integral del aprendizaje arrojó conclusiones realmente alarmantes, como por ejemplo que los estudiantes de enseñanza media no alcanzaron el 60% de los aprendizajes necesarios en lenguaje y no superaron el 47% en matemáticas. Sin embargo, como Fundación Caserta, más allá de los conocimientos cognitivos, nos preocupa especialmente el 70% de los estudiantes el cual mostró dificultad para expresar sus emociones. Es aquí donde la reflexión acerca de la calidad en la educación y la educación integral debiesen abrirse como prioridad en la discusión actual, ya que tal vez la única certeza que hoy tenemos en el ámbito educativo es que no existe educación y aprendizaje sin vínculos. Frente a eso, la reconfiguración de roles en la educación actual es parte de un gran dilema que cada vez toma fuerza, presentándose también como una verdadera oportunidad para repensar sobre el rol de la educación en el mundo actual. Y por eso hoy la importancia de contar con una invitada como Amanda Céspedes es crucial. Amanda es médico cirujano de la Universidad de Chile, especializada en psiquiatría infanto-juvenil en la misma universidad y un posgrado en neuropsiquiatría infantil y neuropsicología infantil en Italia. Ella es investigadora en neurobiología en el Laboratorio de Psiquiatría Experimental de la Universidad de Chile y desde el año 90 ha dedicado su vida profesional al ámbito de la educación, divulgando el modelo de neurociencias aplicadas, labor que culmina con la creación de la Fundación Educacional Amanda. También ha publicado 12 libros, algunos de los cuales han sido superventas en Chile, Latinoamérica, España, Portugal, y en marzo de este año recibió el premio Doctora Eloísa Díaz, otorgado por el Consejo Regional Santiago del Colegio Médico a la médico más destacada del año 2020 en los ámbitos profesionales, académico y gremial. Muy bienvenida, Amanda Céspedes. Y como siempre en cada conversación damos también la bienvenida a nuestra moderadora Marisol Camiroaga, docente y periodista. Muy bienvenida, Marisol. Bueno, agradecemos a la directora de Fundación Caserta, Carolina Albornoz, por esa presentación. Invitamos a la audiencia a dejar sus preguntas, comentarios en el chat, para que también se integren a la conversación de hoy con sus preguntas hacia la doctora Amanda Céspedes. Estimada Amanda, comenzamos entonces nuestra conversación de hoy día. Muy bienvenida. Encantada de estar acá. Muchas gracias a Fundación Caserta por esta invitación y esta oportunidad de conversar con vuestros seguidores, que son tantos, ¿no? Qué bonita experiencia. Así es, muchas gracias, Amanda. Amanda, te he escuchado declarar que la educación es un acto de amor. Y por supuesto, es inevitable recordar, ¿no es cierto?, a Humberto Maturana y a la misma Gabriela Mistral, que hace 100 años llamaba a los profesores a encender ese corazón para el arte de educar. ¿Cómo se explica, Amanda, desde la neurociencia, esta triada, ¿no?, que es el amor, el aprendizaje y la neurociencia? Bueno, tremenda pregunta, muy, muy importante. Lo voy a decir con algo que leí en algún momento que me impactó mucho, que decía, los docentes tienen que tener claro que el niño no es una botella que hay que llenar, la mente del niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender. Y efectivamente,
¿no? Desde el modelo de neurociencias, quien aprende es la corteza cerebral, es el área más superior del cerebro, no los hemisferios cerebrales. Pero esta corteza cerebral no puede aprender si no es encendida. Igual que en la cocina, cuando nosotros vamos a preparar un guiso, encendemos la cocina y la cocina calienta desde abajo la cacerola, ¿verdad? No la calienta desde arriba, desde abajo. Acá también. Entonces es desde lo que está debajo de la corteza, que se llama subcorteza, de donde vienen las fuerzas, las energías que van a encender la corteza cerebral. Y estas fuerzas, estas energías, se encienden a su vez desde un lugar que está fuera de la cabeza. Se enciende desde el corazón. Pero no es el corazón. El corazón es un músculo, ¿no? que bombea sangre a todo el organismo. Lo que hay es que al interior del corazón, específicamente en la aurícula derecha y parte del ventrículo derecho, hay un cerebro, un pequeñísimo cerebro que no tiene más de 45.000 neuronas, ¿no? Y que se conecta con todo el organismo, recibe información de todo el organismo y manda esta información entonces a este lugar que va a ser quien va a encender la corteza cerebral. Entonces son como 3 pasos para aprender. Primero, el corazón. En segundo lugar, el mundo emocional, ¿no? Que desde el modelo de neurociencias, en el lenguaje de las neurociencias se llama sistema límbico. Y desde el sistema límbico se reparte entonces la energía hacia la corteza cerebral. Por lo tanto, es una evidencia irrebatible que la mejor manera de enseñar es entrando por la puerta del corazón. Pero ¿para llegar a qué? Llegar a este corazón pequeño, este cerebro pequeñísimo, pero que tiene una sabiduría extraordinaria. Es una sabiduría milenaria, porque este cerebro se ha ido perfeccionando a lo largo de la evolución. Así es. Y así funciona entonces, Amanda, la educación emocional, explicada entonces de la neurociencia, lo que tú estabas conversando ahora. Exactamente, es lo mismo. Claro, la educación es un fenómeno que ocurre de manera integral, ¿no? Por razones didácticas artificiales, separamos la educación en educación académica, educación emocional, educación social, educación espiritual. Pero en la práctica, el proceso de la educación del niño ocurre de manera simultánea en los 4 niveles. El niño aprende cognitivamente, académicamente, aprende emocionalmente, socialmente y espiritualmente. Y por eso es tan difícil ser maestro, ser docente, porque el docente tiene que saber cómo llegar a estas 4 instancias. ¿No? Y el error más grande, y que lamentablemente se ha sostenido durante tanto tiempo, es pensar que la educación es solo académica. No, Sí. la educación es integral. Lo académico ocupa un lugar, por supuesto, importante, pero si lo académico lo desvinculamos de lo social, de lo emocional, y hoy día, sobre todo durante la pandemia, esto ha quedado muy evidente, si no incluimos lo espiritual, esos aprendizajes no van a ocurrir, ¿no? Entiendo. Amanda, se desprende de lo que estamos conversando ahora y llevando un poquito, un ratito a la contingencia. Estuve revisando una columna que escribiste, donde en algún minuto decías textual: una educación de calidad centra su eje en la dimensión afectiva. Y el verbo esencial en esta forma de educar es el verbo cuidar, no el verbo enseñar. Y eso lo uno con una declaración a principio de la pandemia que te escuché decir, diciendo que es la oportunidad para repensar la educación de forma radical. Llevamos 15 meses en pandemia, Amanda. ¿Nos hemos sentado a repensar la educación en conciencia, más allá de la emergencia? ¿Hemos aprendido algo en estos 15 meses en ese sentido? Marisol, lamentablemente tenemos que reconocer que no. Probablemente ha habido aprendizajes, pero han sido aprendizajes parciales y probablemente van a ser aprendizajes que se van a quedar en la teoría. Pero lo que tenemos que hacer es llevar estos aprendizajes a la práctica, de tal manera de movilizar cambios que sean reales y ojalá que cambios que sean radicales, ¿no? Y yo diría que lo esencial es que cada persona que participa
en el proceso educativo, desde quienes diseñan las políticas públicas hasta el docente de aula, tiene que estar convencido de que esto es un proceso que es integral, en que el niño está siendo formado de manera integral. Y desde ese punto de vista, yo he puesto en tela de juicio el concepto de educación, ¿no? El Entonces a concepto lo de mejor hay que educación, partir por definir qué es educación. claro. A ver, primero, en primer lugar, educación habitualmente moviliza en las personas la idea de la escuela, pero ocurre que los niños están siendo educados en todas las instancias. Cuando se dice que los niños no han aprendido durante 15 años de pandemia, eso no es real. Los niños han aprendido muchísimo. Han aprendido a conocer a sus padres. Un niño me decía, una niña me decía, en estos 15 meses por fin aprendí a conocer a mi mamá. Me dijo, y te confieso que ya no me cae tan bien como cuando yo no la veía tanto. No la veía tanto, ya llegaba en la tarde, en la noche. Y ahora como que la siento que es exigente, es rígida. Siento que la he conocido y no me ha caído tan bien. Y eso es un aprendizaje. Entonces, ¿cómo pudiéramos definir educación? Y esto proviene del modelo de neurociencias. Educar es acompañar al niño en el proceso de actualizar su potencial. ¿Qué significa eso? Que el niño viene a la vida desde antes de nacer con un potencial extraordinario. Y este es un potencial en las 4 esferas. El potencial intelectual, un potencial emocional, social y espiritual. ¿Qué es un potencial? Es algo que todavía no se expresa, pero que está, ¿no? Cuando yo hago clases a los docentes les digo, es como una semilla. Cuando tú tienes una semilla en la mano tienes que mirarla con reverencia, porque al interior de esa semilla a lo mejor hay un enorme árbol maravilloso. No es una cáscara vacía. El niño también, el niño posee un potencial extraordinario y además es un potencial muy democrático, porque todos los niños vienen con este potencial. Pero ¿qué va a tener que hacer el educador? El educador va a tener que acompañar al niño a que este potencial se vaya expresando. De la misma manera como alguien que cultiva, ¿no? Acompaña a la semilla desde que germina hasta que esta planta va creciendo, la cuida, le provee todos los nutrientes necesarios. Eso es educar, es nutrir, ¿no? Pero el nutrir no es un acto desprendido de afecto, porque yo nutro cuando cuido. O sea, así como estoy cuidando mis rosales, así como estoy cuidando mis plantas de interior, yo también tengo que cuidar al niño. Es acompañar y cuidar. Y por lo tanto, cuando decimos acompañar, estamos diciendo algo tremendo, y es que el educador tiene que saber por qué está acompañando, cuál es el potencial que va a tener que desplegarse. Y por eso a mí me llama la atención que habitualmente cuando se habla de educación se habla de los niños. Y eso es un error, porque cada momento de la vida de un niño tiene objetivos diferentes, ¿no? Entonces, cuando uno acompaña educacionalmente a un párvulo, es diferente de acompañar a un niño de los 7 a los 10, es diferente de acompañar a un puber, es diferente de acompañar a un adolescente. Y allí volvemos al tema, ¿no? Desde el modelo de neurociencia que nosotros trabajamos en nuestra fundación, nosotros tenemos una definición de profesor experto completamente diferente a la definición ministerial. El profesor experto, en primer lugar, tiene que saber acompañar según la etapa del niño. Y en segundo lugar, tiene que saber acompañar los pasos de ese niño desde lo social, lo espiritual, lo emocional y lo cognitivo. Bueno, ahí Tremenda tarea. tremenda tarea. Muy gran Compartimos tarea. ahí el corazón de esta como nueva educación de alguna manera, que ya vamos a entrar un poquito ahí al pasado también un ratito más, Sí. con Caserta. Estuve revisando, tú estás hablando de los niños y niñas, algunas conferencias tuyas, Amanda, donde explicas que el desarrollo emocional, en gran medida, es dentro de los primeros 5 años de un niño. Y ahí me viene la pregunta, ¿cómo se está desarrollando entonces este cerebro infantil de nuestros niños, ya en un segundo año de pandemia, en educación remota a través de la pantalla? ¿Encontrarán ese paraíso perdido del que a veces tú hablabas en alguno de tus libros? Es terrible lo que está ocurriendo, es dramático, porque la preocupación ha sido esencialmente por lo académico. ¿Qué han aprendido los niños
en lo académico y se incluye a los párvulos, cuando en realidad los párvulos no tienen nada que hacer con lo académico, ¿no? Lo académico va a venir después de los 7 años. Pero está esa preocupación. Sin embargo, el desarrollo social y el desarrollo emocional, que son dos desarrollos que van diferentes, ¿no? Pero que son independientes, y que por alguna razón lo hemos unido en un solo concepto, desarrollo socioemocional. Pero son dos pistas distintas, se ha visto extraordinariamente deteriorado, ¿no? ¿Y por qué? Porque los adultos en esta situación pandémica han estado agobiados, han estado sometidos a fuerzas extraordinarias, fuerzas que nunca habían imaginado vivir, ¿no? Una docente, por ejemplo, madre que tiene 3 hijos, que ha tenido que hacer las clases en la casa, que no ha podido dedicarse a sus hijos convenientemente, que los hijos la demandan, que tiene que hacer las compras, que tiene que preocuparse a lo mejor que tiene a su madre en la casa, a su padre de la tercera edad. No, son fuerzas de demandas extraordinarias. ¿Y qué entonces hace el adulto? Buenamente, porque no lo podemos juzgar. Deja que los niños se sumerjan en las pantallas, porque es la única manera de que estén tranquilos. Y tú eres bien crítica de las pantallas. Que no demanden, pero la pantalla es un peligro terrible, ¿no? Un peligro terrible. Don Segundo Sombra, ¿no? En una novela, no es cierto, muy clásica, decía, a más ciencia, más mandinga. A más ciencia, más mandinga. Y qué frase casi como emanada de Cervantes, del Quijote, ¿verdad? Una frase terrible, impactante. Exactamente. La tecnología es maravillosa, pero si no la sabemos usar, hace mucho daño. Yo soy tan crítica, Marisol, que digo, antes de los 5 años un niño no debe tener ningún contacto con ninguna pantalla pequeña. No debe jugar ni con un celular, ni con un iPad, ni con una tablet. A lo más la televisión, y ojalá una televisión bien guiada, ¿no? Como me decía una mamá francesa, la televisión en casa es un pasapelículas. Acá en la televisión los niños ven Disney, ¿no? Las películas de Disney que yo tengo guardadas desde hace años. Nada más. Pero contacto con pantallas pequeñas para jugar, para entretenerse, es peligrosísimo. ¿Qué se daña? En primer lugar, el desarrollo social. Porque el niño no observa el entorno, observa una pantalla, está así. Entonces pierde la capacidad de observar a las otras personas, la interacción a través de la mirada, y pierde la capacidad de observar el entorno para sacar información, para extraer información. Y tenemos que pensar que desde que el niño nace con un cerebro de 300 gramos, cumple 5 años con un cerebro de 1.300 gramos. Ese dato es fundamental porque entonces nos compromete saberlo. Aumenta de volumen 1 kilo. En cambio, de los 5 a los 25 años, aumenta 200 gramos. Total. Entonces, 200 gramos, de un kilo 300 a un kilo 500. Eso nos demuestra que el mayor crecimiento, el mayor desarrollo se produce antes que el niño llegue a la escuela. Y por eso la tremenda responsabilidad de invertir esfuerzo, dinero, sacrificios en cautelar y en formar bien y acompañar bien a los niños párvulos. Es clave, mucho más que en los más grandes. Amanda, bueno, a raíz de lo que estás ahora conversando y dándonos a conocer con algunos datos, tú también adviertes, ¿no? Y dices que la pantalla anula cerca del 70% de la atención, por un lado. Y por otro lado, has dicho que el docente se cansa 3 veces más en esta situación que estamos ahora remotamente, o híbrida en algunos casos. Y bueno, y es bien preocupante porque hay cosas y certezas que en este minuto no podemos tener y no podemos controlar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo logra entonces un docente y un padre, que también le toca en la casa, la atención plena para entrar a ese mundo del niño a través de la pantalla? ¿Cómo se logra ese vínculo entonces? No se logra. ¿No? Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. El docente hace lo que puede y hay docentes maravillosos que se desgarran, se desviven por lograr captar esa atención. Pero de allí a poder hacer las cosas al 100% no se puede. En primer lugar, si tú miras, yo tengo que levantar mis manos para que aparezcan en pantalla, ¿no? ¿Pero qué son mis manos? Mis manos forman parte del body language, del lenguaje corporal.
¿no? Y el lenguaje corporal es fundamental para poder comunicarse con los niños, ¿no? Los niños, sobre todo los pequeños, siguen con la mirada al docente y sobre todo son capturados por ese lenguaje corporal, más que por las palabras. Y esto se priva en la pantalla, no se puede. Por otro lado, la pantalla está aquí, pero a mi alrededor hay una cantidad enorme de estímulos. Yo pudiera nombrar 100 estímulos que están a mi alrededor, ¿no? Y eso, para un niño, es demasiado como cautivante. Entonces el niño, aunque quiere atender, no puede. Es como en la televisión, cuando te están mostrando una noticia y debajo están pasando noticias de lo que está ocurriendo en Uganda, de lo que está ocurriendo en la República Checa, ¿verdad? Y entonces dicen, pero si la mente hoy día es multitarea. No, no es así. Dicen, la mente tiene atención dividida. No es así. La mente funciona de la mejor manera, la mente humana actual, a través de la atención focal sostenida, ¿no? Tú lo ves, uno está leyendo una novela y está metido en la novela, y si te da por revisar los WhatsApp en el celular, ya te perdiste de la trama de la novela. Bueno, eso es lo que le pasa a los niños. Entonces, hoy día se hace lo que se puede, pero una clase virtual y tal como se tuvo que diseñar desde el año pasado hasta ahora, que no tiene mucho que ver con lo que verdaderamente son los entornos virtuales estudiados científicamente para que tengan un impacto en la mente humana, los niños no aprenden tanto. Por otra parte, si pensamos, Marisol, la clase, ¿no?, a través de una pantalla es meramente instruccional. Entonces, lo social, lo emocional y lo espiritual quedan fuera. Por lo tanto, se va instruyendo parcialmente, se va formando parcialmente el niño. Entonces van quedando otros aspectos afuera. Se pueden incorporar, ¿no? Pero para eso hay que preparar al docente, hay que capacitarlo. Es posible, se puede, pero vamos no a es tan entrar fácil. específicamente a esa preparación que necesitamos de los Ajá. docentes, porque son los agentes de cambio también que vienen ahora para formar agentes de cambio también. Entonces vamos Así a entrar también en esa conversación, pero ya hablamos, para terminar esta parte de la conversación, ya hablamos de los niños, los más chiquitos, ¿no? Pero hay un tema que me llamó mucho la atención ahora leyendo para conversar nosotras hoy día, y se ha hablado bien poco de los adolescentes y de los jóvenes en general. Sí. Incluso algunos dicen que son los grandes olvidados de la pandemia. ¿Cómo debieran entonces, desde lo que estamos conversando ahora, tanto los docentes y los padres también, rearticular los roles? De alguna manera también hay un llamado a rearticular los roles tradicionales. Y especialmente pienso en ese proceso de cocción que hablas tú, que va entre los 17 y los 25 años. De hecho, me llamó la atención. Todo el mundo dice, salió del colegio y ya está. Y hay un proceso Ya es hasta los adulto. 25 años, claro. Así es. Entonces, cuéntanos un poco eso, ¿cómo lo ves? Claro. Bueno, la niñez termina a los 10 años. Como dice Erri de Luca, un gran escritor napolitano, ¿no? Tienes un 1 y le agregas un 0, tienes 2 dígitos y ya dejaste de ser niño. Has cumplido 10 años. Y de los 10 a los 20 se instala la gran etapa de la adolescencia, dividida a su vez en preadolescencia, ¿no?, y en adolescencia propiamente tal, de los 15 a los 20, 21 años. Y luego la gente dice, ya, es adulto. No, Claro. luego viene una larga década de ser joven, ¿no? Y el joven no es ni adulto ni es adolescente, es joven, es una etapa, es idiosincrática, es una etapa en sí. Entonces, el proceso del ciclo vital es bien largo para llegar a ser plenamente maduro. Y les exigimos tanto, ¿no? Ahora, tú tienes toda la razón. Los grandes olvidados han sido, primero, los preadolescentes y luego los adolescentes. Ahora, en esta pandemia, los adultos hemos cometido un tremendo error. A ver, ¿cuál? Culpabilizamos prematuramente a los niños. Les dijimos, ustedes van a enfermar y van a matar a sus abuelos si no se cuidan, ¿no? Y fue terrible este mensaje, que se les dio con la mejor buena intención. Yo he conversado a lo largo de estos 15 meses con muchos niños. Me dicen, me muero de ganas de ir a presencial, me muero de ganas de ver a mis amigos, pero ¿qué pasa si mato a mis abuelos? Mira el verbo que usan. ¿Qué pasa si mato a mis abuelos? ¿No? No hemos sabido darles el mensaje. Entonces, por todos lados
hemos sido muy injustos con niños y con adolescentes. Ahora, volviendo al tema de los adolescentes, ¿qué es la vida para el adolescente? Interacción. ¿Pero con quién? Con los pares, ¿no? El adulto pasa a un segundo, un tercer plano. Pensemos que el adolescente ha tenido 15 años para aprender a conocernos. Esta niñita que decía, ¿no? Ya mi mamá no me cae tan bien. Bueno, durante 15 años nos han estado conociendo. ¿Y qué han conocido de nosotros? Nuestro tejado de vidrio. Han conocido que somos imperfectos. Entonces, a los 15 años ya no tienen más ganas de tolerar nuestras imperfecciones y nos dan vuelta a la espalda y se vuelcan hacia sus pares. ¿Y qué han hecho en esta pandemia? Han tenido que estar conviviendo con adultos. Y los pares han aparecido virtualmente a través de las redes sociales. La verdad es que hay mucho que hablar de esa edad. Y yo me atrevería a decir, para terminar un poco la idea, que hoy día los profesores de secundaria, los profesores de media, están muy atrasados en términos de formación social y emocional de los alumnos para quienes hacen clase. No se les ha sabido entregar información y comprensión de fenómenos que son fundamentales, ¿no? Han estudiado la asignatura, se les exige en las escuelas de pregrado lo máximo en la asignatura, pero no se les muestra a quién le van a hacer clases. Y muchas veces desconocen todo el proceso que están viviendo, ¿no?, los adolescentes. Tú nombrabas de los 17 a los 25. Yo digo algo que es jocoso, ¿no? Pero no deja de ser cierto. ¿En qué estaba la Violeta Parra cuando dijo volver a los 17? Si los 17 son un momento terrible, ¿no? Terribles. A los 17 hay crisis de identidad, no se tolera el estrés, hay momentos de alegría, de euforia, y después al rato momentos de una depresión profunda. Entonces, y eso no se sabe, ¿no? No se sabe. Y se les dice, ya, usted ya es adulto, ya, compórtese porque usted ya tiene 15. Dramático, ¿no? Es un tremendo tema, un tremendo tema. Amanda, mira, y ya como para cerrar esta parte de la conversación y seguir avanzando, pero no me puedo aguantar no preguntarte esto. Están saliendo ya los adolescentes que estábamos conversando ahora, los niños, a los 18 años del colegio, ¿no? Y algo me hizo mucho sentido cuando te leí y decías, pero salen del colegio sin saber pensar. Entonces, yo digo, bueno, entonces estamos teniendo una masa crítica de jóvenes que los que logran entrar, por supuesto, a la educación superior, entran sin pensamiento crítico. Entonces, me imagino que tienes una mirada, o, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la llamada academia. La educación integral en la academia, en las universidades, los institutos superiores, ¿están educando a estos ciudadanos globales? O sea, ¿están asumiendo la posta? Para nada, en absoluto. Yo sueño con un cambio radical de educación, en la educación. ¿Cuál es ese cambio radical? Yo sueño con un cambio radical en el cual, tan simple y tan complejo como un aula en la cual los niños se estén expresando, sacando adelante, enriqueciendo todo su potencial en los 4 niveles de una manera intensa, de una manera vivencial, ¿no? No podría decir en este momento cómo debiera ser esa aula, cómo sería, pero puedo imaginarla. Ahora, yo creo que a eso vamos a llegar en un plazo de unos 20 años o más. Sin embargo, ya podemos hacer cambios graduales. Pretender cambiar la educación radicalmente no es posible si no nos damos un plazo de 2 a 3 décadas. Pero ¿qué cambios ya deberíamos hacer? Fundamentales, necesarios, urgentes, pensando en el ciudadano, ¿no?, de este siglo, que va a atravesar todo el siglo. Todos los niños que han nacido en este siglo van a atravesarlo. En primer lugar, como muy bien decías tú, el desarrollo del pensamiento crítico, que es en el fondo el pensamiento responsable, ¿no? Yo me hago cargo de lo que pienso porque he podido analizar mi pensamiento, mi idea, mi opinión, ¿no? He ido más allá de la opinión y le he dado argumentos porque me he informado y por lo tanto doy un argumento responsable. Eso hay que empezar a hacerlo ahora, ya. ¿Cuándo? No demasiado temprano, porque se vuelve siempre como la idea de que hay que escolarizar al párvulo, que el párvulo tenga pensamiento científico, que el párvulo tenga pensamiento crítico. No, pero sí desde los 7, 8 años en adelante. ¿Por qué razón?
desde el modelo de neurociencias, porque a ese nivel, 7, 8 años, ya está madurando activamente el hemisferio izquierdo, que es analítico, ¿no? Que es un cable a tierra, que le gusta recabar información, en fin. Entonces, ahí hay que empezar, pero sobre todo en la media. En la enseñanza media hay que incluir el debate, hay que incluir el pensamiento informado, ¿no? Y eso no se está haciendo, ¿no? No hay preparación del docente para ello. El docente de enseñanza media, le tiene miedo al debate, porque le tiene miedo a la impetuosidad del adolescente, ¿no? No sabe cómo guiarlo. Los adolescentes son contestatarios, les gusta decir barbaridades, a ver si asustan al adulto. Pero el profesor debiera estar preparado para ese espíritu contestatario, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es la creatividad, ¿no? En las aulas actuales no hay espacio para la creatividad, ¿Por qué? ¿no? Porque la creatividad debe ser una experiencia cotidiana, ¿no? A lo largo de toda la actividad de aula, desde la mañana hasta que los niños se van, debiera ser una experiencia espontánea y cotidiana, ¿no? Esta es la hora de la creatividad, ¿no? Las artes plásticas, ya, dibujen. Ni siquiera ahí es creativo. La Entonces, creatividad de las ciencias, de la música, ¿así lo ves? así, de esa manera, claro, y de la interdisciplinariedad, ¿no? Como en Finlandia, por ejemplo, que el docente les da un fenómeno, y luego los niños con su creatividad hacen un proyecto para ver cómo van a analizar ese fenómeno, pero ese proyecto es muy creativo. Libertad, libertad para crear, libertad para equivocarse, libertad para jugar con un proyecto hasta llegar a algo serio, en fin. Eso es la creatividad. Y tercero, y esto quizás más importante que el pensamiento crítico y que la creatividad, hoy día la escuela no está formando a los niños para ser resilientes, ¿no? Y la pandemia ha venido a traernos este mensaje. El mensaje es: no sigamos hablando de que a los niños hay que darles contenidos, muchos contenidos, y formarlos solo en lo académico. No, el niño, lo fundamental hoy día es hacerlo resiliente. ¿Por qué? Porque este siglo va a ser tremendamente desafiante. Ya tenemos esta pandemia, pero a esto van a seguir más y más y más situaciones muy desafiantes, con muchas adversidades, con muchas complejidades. Entonces hay que prepararlo en la resiliencia, y eso no se está haciendo. Esa es la escuela que yo sueño, esa es la educación que yo sueño. Amanda, y bueno, de ese sueño también me gustaría que conociéramos brevemente un poquito más de tu propia memoria. Esa impronta que yo veo tan social, tan humana, tan crítica también, que caracteriza tanto el sello de Amanda Céspedes, ¿no? Entiendo que vienes de que eras niña, ¿no? Escuché por ahí que fuiste criada junto a tu hermana gemela en el norte por unas tías, pero que eran profesores, incluso una de ellas era alumna de la Gabriela Mistral. Y desde ahí, desde esos recuerdos, ¿no es cierto? Eh, Me pasa un poquito que te he escuchado también hablar con un poco de nostalgia, esos tiempos de la llamada educación normalista. Cuéntame un poquito de Sí. eso. Okay. Bueno, yo por razones circunstanciales, que no vale la pena mencionar acá, con mi hermana gemela, somos univitelinas, fuimos criadas desde los 11 meses de edad por mi abuela, que falleció muy pronto, y por tías, ¿no? Ahora, estas tías, que eran varias, y un tío, de ellas había algunas que eran profesoras, profesoras normalistas. Una de ellas formaba en la Normal de La Serena, por donde pasó Gabriela Mistral. Ella decía que Gabriela Mistral les había hecho clases, pero en realidad más que clases, parece que hizo algunas como pasantías, pero les dejó una impronta enorme. Bueno, estas tías solteras, ¿no? Y por lo tanto con su vida dedicada a la educación, ellas eran madres de cursos completos y eran Claro. madres nuestras. Nosotros nos criamos con 5 tías. Y eso dejó una huella enorme, porque así como se dice que para que un niño nazca sano debe ser criado por toda una tribu, nosotros tuvimos una tribu de 5 tías, ¿no? Fue una vida extraordinariamente feliz. Primero, porque fue una vida muy sencilla, ¿no? En que había muchas carencias. Había carencias económicas, porque como me están escuchando muchos docentes,
los docentes en Chile nadan en dinero, ¿no? Bueno, entonces, claro, como buenos docentes, les Así daba es, justo, ¿no? Se comía rico el día del pago y 2 días claro. después, pero después no había más. Pero sí tuvimos una formación integral, social, emocional, espiritual y cognitiva, académica, extraordinaria, ¿no? Y mis tías además eran grandes pensadoras de la educación. Una de ellas era muy activista, ¿no? Y participaba mucho en el Ministerio de Educación. Y se hacían reuniones en mi casa donde llegaban altas personalidades del Ministerio de Educación y se debatía, ¿no? Ellas eran radicales ideológicamente, ¿no? Y tenían una defensa acérrima de lo social, de la función social del docente. Allí crecimos nosotros, entonces es imposible desprenderse de esa Así es. impronta, ¿no? Y eso es lo que mantenemos con mi hermana hasta ahora, ¿no? Por Sí, eso yo digo, por mi sangre navegan cuadernos, lápices, pizarras y sobre todo muchas ideas sociales, mucha lucha legítima social, activismo social. No el activismo que va a destruir, el activismo que quiere construir. Quieran Amanda, eso. y desde ahí recogiendo un pedacito de tu propia historia, ¿qué había en ese oficio que a ti te marcó tan profundamente, en el oficio del maestro, ¿no? Que hoy día debiésemos rescatar para enfrentar este cambio de paradigma en la educación. Qué Hablemos de ese pregunta oficio. fundamental, ¿no? Esa, ¿qué había? ¿Qué es lo que a mí me dejó? ¿Qué le dejó a mi hermana? ¿No? Y además que es muy lindo, en nuestra familia, las generaciones que han venido después de nosotros, casi todos son docentes, ¿no? Yo creo que esto quedó como en una epigénesis, ¿no? Marcado en el genoma, se produjo una transformación. ¿Qué había? Lo que había esencialmente era la pureza de los sentimientos y del amor hacia el niño, ¿no? Una de mis tías, la que había tenido contacto directo con Gabriela Mistral, fue profesora y normalista y después directora en una escuelita en Taltal, muy pobre, ¿no? Y allí, entonces ella me hablaba de sus niños, me hablaba cómo eran, y me decía cosas tan impresionantes como, por ejemplo, que ella siempre imaginaba que junto a cada uno de sus alumnos había un jarrito, me decía, ¿no? Y ese jarrito tenía distintos tamaños, algunos pequeñitos, otros más o menos grandes y otros inmensos. Ese jarrito, me decía, era su necesidad de amor. Los que venían con un jarro inmenso no recibían amor en sus casas, recibían golpes, recibían maltrato. Entonces cuando yo entraba al aula y miraba y veía que estos niñitos tenían este enorme jarro, yo decía, no les puedo enseñar sin antes darles amor, ¿no? Y lo hacían de unas maneras tan sencillas, pero tan legítimas, ¿no? El que les daban un sentido de pertenencia, preocuparse, hablarles con amor. Yo recibí eso, entonces yo predico mucho al docente, nunca le hables a gritos a un alumno, nunca vociferes, nunca le hables con una voz dura, aunque lo estés reprendiendo, háblale con voz dulce, porque lo estás educando. ¿Y qué es educar? Lo estás acompañando a ser mejor persona. Nunca lo mires con dureza, nunca lo enjuicies, ¿no? Simplemente guíalo, porque tú eres un guía, no eres el que tiene la verdad. Eso yo lo aprendí de mis tías. Así eran ellas. Amanda, hoy día se habla mucho del concepto desde el territorio, ¿no? Sí, Y dentro de ese concepto del territorio también estamos con una estructura bastante centralista, ¿ya? Y ahí también quiero abordar un poquito cómo ves tú ya a los tomadores de decisiones frente a estas realidades que estamos conversando. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cómo ves tú que ha salido bastante en pandemia, la libertad del docente hoy? Ha sido bien crítica en otros tiempos y he dicho que los docentes están como amordazados, atados de mano. Sin embargo, la pandemia también, dentro de esta soledad que en algún minuto se encontraron, especialmente al inicio de la pandemia los docentes, también fue como darle un poquito de libertad, bueno, hagamos lo que podamos, ¿no? Soltar un poquito el currículum, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves tú esa libertad del docente del aula? no tiene libertad. A ver. El docente no tiene libertad en el aula, porque la tuvo cuando la educación estaba en manos de los profesores normalistas. El profesor era una persona tremendamente respetable,
era muy respetada por la familia, era respetada por los niños. Se le miraba como verdaderamente una eminencia, una persona superior, ¿no? Y tenía una tremenda libertad en el aula. Tenía una planificación, ¿no? Pero cómo iba a enseñar, eso era un tema del profesor, de la profesora. Esto se fue perdiendo con el tiempo, ¿no? Se fue perdiendo desde que se acaban las escuelas normales en 1970, un Sí. poco más adelante, en 1974, hacia Cuatro. adelante. Se va perdiendo paulatinamente. Hoy día el docente de escuela es ninguneado. El docente de escuela nadie le respeta. Y lo más triste es que muchas veces tampoco él se respeta o ella se respeta, ¿no? Y no tiene libertad. Si tú me preguntas, así yo digo, realmente no tiene libertad. ¿Por qué razón? Porque se le dice todo lo que tiene que hacer, se le fiscaliza. Hay una especie de principio de la mala fe, ¿no? Si yo no le fiscalizo, este va a ser un flojo, no va a hacer nada. Pero, ¿qué hace alguien que está preparado, ¿no? Como docente, sin libertad? Se transforma en un técnico sin pasión, en un técnico sin inspiración. Hace lo que le piden hacer y eso mata al docente por dentro, ¿no? Le hace perder totalmente su ilusión. La, la ilusión está en la libertad, porque la libertad es poder desplegar las alas. Entonces, si yo puedo desplegar las alas, yo vivo de la ilusión, me agarro de la ilusión. Pero si tengo las alas comprimidas, no puedo. Okay, Amanda. Amanda, démonos un espacio para revisar los comentarios de las personas que nos están escuchando, ¿te Ajá. parece? Sí, claro, por supuesto. A ver, Luis Valdivia. Bueno, gracias por esta tremenda oportunidad de la educación del siglo XXI, incorporar en forma transversal la educación emocional desde la prebásica a la educación superior. Rosalín, saludos, excelente Amanda. Sin educación emocional la academia no puede ser exitosa. Mira, llegó nuestra pregunta, que nuestra respuesta también sobre la academia, que a veces hablamos hasta cuarto medio, pero no hay posta después, ¿no? Sobre todo si Así es. este conocimiento lento llega incluso hasta los 25 años. Así es. Patricia Burto, saludos a todos, especialmente doctora Amanda, para ti, Amanda. Úrsula Navarro, excelente acotación, los párvulos no deberían considerarse en lo académico. Tenemos hartos comentarios, más que preguntas veo. Patricia Burto Ocares, ¿qué estrategia nos daría? Ah, mira, aquí hay una docente. ¿Qué estrategia nos daría, doctora Amanda, para el trabajo con párvulos en pleno tiempos de pandemia? Bien concreto ahí. Hacer lo que se pueda, porque lo que yo pudiese decir es irreal. Yo diría con los párvulos hay que darles lo que hay que hacer a los padres y que los padres lo hagan en casa, ¿no? Porque el trabajo con párvulos debe ser esencialmente lúdico, debe ser esencialmente creativo, debe ser esencialmente de enriquecimiento del potencial que el niño ya tiene, enriquecimiento lingüístico. Al párvulo no se le enseña lenguaje, al párvulo no se le enseña matemáticas. Entonces, se hace lo que se puede. ¿Por qué? Porque los padres no están en casa, o si están, están en teletrabajo. Entonces, ¿cómo dedicarse a los niños, no? Aquí faltan buenas ideas, ¿no? Me encantó leer hace unas semanas atrás una columna en el Mercurio de la directora de la Escuela de Educación de la Universidad del Desarrollo, porque rompía los esquemas y daba ideas realmente fantásticas. Aquí hay que ser creativo. Diría que lo único que no hay que hacer es creer que los párvulos van a aprender a través de las clases virtuales. No puedo creer que una directora de un jardín infantil exigía que los niños tenían que estar en telellamada, ¿no? Y que a través de la telellamada la educadora les iba a decir lo que tenían que hacer. Y yo le digo, ¿y qué edad tienen tus párvulos? Entre 2 y 3 años. Entre 2 y 3 años, en una videollamada, ¿no? Si el niño ni siquiera entiende que es ese rostro que está allá al otro lado de la pantalla y que le habla, ¿no? Entonces, se hace lo que se puede. Y con los párvulos se hace lo que se puede. Entonces yo diría, los pocos ratos libres que tengan en la casa, los familiares, la mamá, el papá, atención plena a ese párvulo. No le pasen el celular, busquen libros de cuentos, léanles, enriquezcan el léxico, el vocabulario de los niños. Mucha lectura de cuentos, mucho juego, mucha conversación, paseos, muchos paseos, y se les va hablando al niño mientras van paseando con él de lo que va viendo. Eso es la educación del párvulo.
y no esperen que a través de la pantalla los niños van a aprender, ¿no? Se agota el docente, se agota la educadora de párvulos, se agotan los padres y el niño empieza a detestar a esta persona que al otro lado de la pantalla lo está presionando. Gracias, Amanda. Bueno, Rosalín también, Yapias Muñoz, nos dice puntualmente cómo trabajar esta educación emocional, doctora, pero enfocado en la espiritualidad. Tan olvidado, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Sí. La verdad es que cuando yo decía, este siglo va a necesitar personas resilientes, el elemento central de la resiliencia es la espiritualidad. Y por eso las generaciones anteriores no son resilientes, no han sido resilientes. Todos podemos ser resilientes y sin embargo tampoco han sido resilientes en el siglo XX. Porque el eje es la espiritualidad, el eje es la certeza de que hay algo superior que está más allá de la experiencia inmediata y que le otorga una connotación a la vida muy especial, la sacraliza, ¿no? Y eso, increíble, Marisol, quien lo tiene clarísimo es el niño hasta los 3, 4 años, ¿no? El niño tiene claro que hay una fuerza increíble que está detrás de las cosas, que las hace mágicas, que las hace bellísimas, y entonces él mira sacralizadamente las cosas, las flores, las piedras, el agua, pero poco a poco empieza a perder esta espiritualidad. Basta que vaya al jardín y que le pongan reggaetón en el recreo para que el niño perdió la espiritualidad, ¿no? Como antes se le hacía bailar lambada a los niños pequeños en las fiestas de fin de año, en los jardines. O sea, los adultos somos muy tontos, somos terriblemente tontos. Y por otro lado, y la palabra es tremendamente dura, somos muy ignorantes. Pero el término ignorancia no es peyorativo, desconocemos muchas cosas y no nos informamos. ¿No es cierto? Entonces, yo diría, el párvulo es idiosincrático, el párvulo, como todas las edades, pero sobre todo el párvulo por este enorme crecimiento cerebral que tiene en tan pocos años. Y tenemos que entenderlo para saber acompañarlo. Y no lo estamos acompañando bien. Gracias, Amanda. Bueno, vamos a seguir ya con la conversación y millones de comentarios, de saludos hacia ti, Amanda, especialmente de la red de docente Profes en Red, también que hoy día nos acompaña, que es este programa de acompañamiento socioemocional y herramientas digitales de Fundación Caserta, que une a más de 70 docentes a lo largo de Chile. Están todos escuchándote, Amanda, así que gracias, estimados, por acompañarnos también. Amanda, hay algo que en alguna oportunidad te escuché y hacías referencia, que no me recuerdo, así que tú corrígeme, pero citabas que decías que el 79% de los habitantes del planeta transitamos a oscuras. Ahora, y ahí viene mi pregunta, en un mundo en que, ¿cómo están seteados los nuevos agentes de cambio? ¿Cómo hacemos que los docentes conecten, ¿no? Para ampliar ese otro 29% de personas que van a cambiar el mundo. Así es. Ese porcentaje de personas que van a cambiar el mundo puede aumentar, aumentar y aumentar. Pero obviamente para poder aumentar tiene que haber líderes que los conduzcan hacia el camino verdadero. Ahora, este concepto yo lo aprendí de mi hermana gemela, ¿no? Mi hermana gemela me lo explicó desde la teoría del doctor David Hawkins, que es la teoría de la energía y que quien cuantificó, ¿no?, la energía y la conciencia, ¿no?, la vibración energética de la conciencia. Entonces, hay un 79% de personas que tienen una vibración energética tan baja, ¿no?, que está atrapada en emociones tan falaces, tan erróneas, y por lo tanto esa vibración energética baja no le permite lucidez. Es como que estuviera en un trance, ¿no? Pero no es un trance de iluminación, es un trance de desiluminación. Yo lo llamo una bruma. Entonces va caminando por la bruma y no ve la realidad. Y hay un porcentaje mucho menor que sí la ve, pero que no logra convencer al otro. Ahora, ese porcentaje que sí la ve es un porcentaje de gente lúcida, de gente sabia, Maturana, ¿no?, que acaba de irse, la Madre Teresa de Calcuta,
grandes pensadores, no necesariamente figuras religiosas, pero sí figuras muy espirituales. Esas personas son iluminadas, son de una tremenda lucidez, pero no son escuchadas, ¿no? Pero es interesante que este conocimiento que tienen estas personas iluminadas durante mucho tiempo fue un conocimiento oculto, porque se estimaba que la población del planeta no estaba preparada para este conocimiento. Pero este conocimiento hoy día ha llegado, hoy día lo sabemos, hoy día podemos hablar de estas cosas, ¿no? Sin asustar a mucho. Hay algunos que siguen asustándose, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente que esto lo recibe bien. Pero también habla de esa potencialidad de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, ¿no es cierto? Que el mismo maestro de su oficio puede potenciar, ¿no? Así es. Yo sostengo que todos hemos nacido espirituales, pero alguien o alguienes, muchos, se dedicaron sistemáticamente a destruir nuestra espiritualidad. Pero podemos recuperarla porque está en nuestro interior. Entonces, este porcentaje mínimo de personas iluminadas y sabias puede aumentar y tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque es nuestra misión este siglo. En este siglo, los que son hoy día niños tienen que ser espirituales para poder realmente reconstruir la sociedad a escala humana. Qué bonito, Amanda, porque estamos hablando de la espiritualidad, pero de la neurociencia, cosas que nunca se imaginaron hace unos pocos años atrás. Ciencia dura, ¿no? Y eso es tan importante, porque hoy día no hablamos del esoterismo desde el punto de vista del esoterismo, no hablamos desde el punto de vista de creencias, de sectas, no, hablamos desde la ciencia. Y la ciencia dura, las neurociencias, sostienen esto, y lo sostienen con verdades, digamos, con evidencias que son muy difíciles de refutar. Tenemos que alcanzar la lucidez, y la lucidez está en nuestras manos, la podemos encontrar, solo que nos cuesta mucho, es muy difícil. Amanda, si aterrizamos un poquito esa parte de la conversación y poniendo en contexto que tanto se ha hablado de las habilidades para el siglo XXI, ¿no es cierto?, este último tiempo especialmente. Desde ahí, ¿cómo se transforma entonces, poniéndolo en proactivo, la educación chilena? ¿Es solo un cambio de currículo? ¿Qué se debe hacer y qué no estamos haciendo? ¿Cómo lo ves tú de la educación? No es un cambio de currículo, es un cambio de mirada. Voy a usar una palabra que a mí no me gusta mucho, la encuentro tan no sé, paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma, ¿no? Suelo no usarla porque la encuentro como demasiado sofisticada, pero un cambio de mirada. Requiere un cambio de mirada, requiere un cambio de actitud, la actitud nuestra frente a la vida. Porque hablamos mucho de actitud, pero ¿qué es actitud? La actitud es una dimensión del ser que incluye la mente, los sentimientos y la acción. Entonces, un niño pequeño que sacraliza la vida, ¿no? Es un niño que tiene un pensamiento frente a lo que está viendo, frente al agua, frente a las piedras, frente a las flores, que tiene un sentimiento frente a eso y que actúa en consecuencia. Yo a lo mejor estoy chocha, ¿no? Pero todas las abuelas están chochas. Yo veo a mi nieta, ¿no? Con la delicadeza con la que toma una flor, cómo la observa, cómo la huele, me la pasa a mí para que la huela y me mira con una carita como diciendo, esto es una pura magia, ¿no? Y yo le digo, exactamente, esta es la magia de la creación, ¿no? Y ella lo mira sacralizando la flor. Bueno, eso se pierde. ¿Y cuándo se pierde? Se pierde antes de cumplir 5 años. ¿Y quién lo hace perder? Los adultos. Y te digo, de verdad, quizás quien mata la espiritualidad más pronto es el maltrato. Y el maltrato no es, como muchos creen, algo que se lleva a cabo en los lugares de donde hay mucha vulnerabilidad social, hacinamiento. Se maltrata desde el ABC1 hacia abajo. Y te digo, la ofensa, la falta de respeto al niño, ¿no? El trato duro, todo eso es maltrato al niño. Y el niño empieza a guardar en su corazón, ¿qué cosa? Rabia, recelo, ¿no? Impotencia. Bueno, de hecho, te leí una columna sobre la educación y la no violencia, ¿no? Y hablaba precisamente que estaba la génesis de la cohesión social para construir este nuevo país. Así es, así es. Y la no violencia se construye desde que el niño es muy pequeño. Pero cuando al niño se le maltrata, cuando al niño se le ofende, estamos creando un violento, porque ese violento tiene venganza en su interior, quiere vengarse.
y solamente unos pocos lúcidos, maltratados, van a ser buenos después, ¿no? Y van a tratar de hacer el bien, porque tienen un nivel de conciencia más elevado, pero están dentro de ese 20 y tantos por ciento, 21% que no hace nada hoy día, porque un 21% no hace mayoría, pero se puede aumentar ese porcentaje. Amanda, mira, tenemos un par de preguntas más también que nos están llegando. Ya vamos a cumplir 1 hora de conversación, Amanda, se ha pasado Increíble. volando. A ver, Loreto Carmona, hay un vacío tremendo en la formación docente. La malla curricular universitaria para la formación del profesorado es pobre y enfocada en aspectos que no tienen mayor relevancia. Es lo que estábamos hablando, ¿no, Amanda? La vocación universitaria. Ahí era Loreto Carmona que comenta. Me dice, ¿cómo podemos ayudar a desarrollar habilidades sociales en los niños en tiempos donde no se relacionan con sus pares? Es una pregunta que no se puede responder en los pocos minutos que tenemos. Es realmente muy compleja, habría que incluir muchos elementos. De manera que creo que no la podría responder en este momento, lamentablemente. ¿Cómo podemos? Yo tendría que decir, a ver, trabajas con párvulos, trabajas con niños de 7 a 10, trabajas con preadolescentes. Multifactorial. Claro, entonces cada edad tiene requerimientos diferentes en su desarrollo emocional. Por ejemplo, cuando hablaba ahora del maltrato, ¿qué es lo que hoy día no se hace con los niños y qué es fundamental? Invitarlos a reflexionar. Hoy día la educación es express en todo sentido. Ya, toma el celular y entretente. Eso yo educo express, así como el Nescafé express. ¿Y qué es lo que se hace en la educación del niño? Que es lo peor que se puede hacer. El castigo. Se le castiga. ¿Y por qué se le castiga? Porque es la manera más fácil de obtener que el niño se comporte bien. Eso se llama la educación express. ¿Qué es lo que hace el castigo? No educa, no, humilla. Un niño que es castigado es humillado, y es humillado por quienes le dicen que lo quieren, que lo Pero aman. eso no tiene que ver con los límites y el control, ¿no? O el buen No, para nada. Los niños necesitan límites. Control no, porque la esencia del ser humano es la libertad. Si te controlan, te someten, y eso ya no está bien. Pero límites sí, es necesario, ¿no? Porque es la única manera de ir por el camino, si no te desvías, si no tienes límites. Pero los límites se pueden poner con dulzura, se pueden poner con respeto, se pueden poner con suavidad, y no a través del castigo. Amanda, otra pregunta ya para luego ir cerrando nuestra conversación. Cristóbal dice, Amanda, si pudiera darle un consejo guía a los docentes de Chile que están educando hoy día en pandemia, ¿cuál sería? Que te preguntes para qué estoy educando, cuál es mi objetivo, ¿no? Y ahí yo volvería a insistir, quien educa acompaña, ¿no? Y quien educa es el padre, la madre, el abuelo, todos, pero sobre todo los docentes que están tantas horas con los niños en la escuela, ¿no? Y que se les ha otorgado esa misión. Entonces, lo fundamental es preguntarte, ¿para qué lo estoy acompañando? ¿No? Y sobre todo, pregúntate, ¿cuánto sé de los niños? Y si descubres que sabes poco, infórmate, lee, ilústrate. A veces me han dicho, doctor, usted debiera postularse a ministra de Educación. Y yo digo, ninguna persona debiera aceptar un cargo en educación si antes no se ha preguntado cuánto sé de niños, cuánta pureza hay en mi corazón para yo poder trabajar por los niños. Porque muchas personas que aceptan cargos en educación aceptan esos cargos con otros motivos, con otras intenciones. ¿Y qué van a hacer? Van a utilizar a los niños. Va a haber una utilización errónea y perversa también del niño, con motivos que no tienen que ver con el bien superior del niño. Entonces yo digo, no, yo no podría postularme porque primero tendría que saber más de niños. Llevo 40 años aprendiendo de niños y sigo sabiendo poco. El día que yo sepa mucho, quizás ahí aceptaría, pero creo que tampoco. Creo que tampoco aceptaría. Te iba a preguntar, me contestaste antes de preguntar. Sí. Amanda, pero mira, me quiero tomar cuando dices que hay que poner en el foco y en el centro a los niños. Y bueno, uno de tus grandes trabajos también tiene que ver con los derechos de los niños en eso, de ponerlos al centro.
y te he escuchado hablar, y básicamente ahora ya hablando un poquitito cómo podemos avanzar en concreto. Los tomadores de decisiones, Amanda, la formulación de políticas públicas, ¿cómo hacemos que estén al centro, tal como tú dices, los niños como sujetos de derecho? En términos de educación estamos hablando, y que los docentes también desde ahí tengan ese apoyo y ese acompañamiento de lo que eso significa. Bueno, yo acabo de decirlo, para poder participar como entes que tienen poder de decisión en políticas públicas, en cargos directivos, lo primero es preguntarse si mi corazón está puro en mi amor hacia los niños, si no me estoy dejando arrastrar por ningún interés que vaya más allá, ¿no?, del amor por los niños, y si sé suficiente de niños y si sé lo que es enseñar, si sé lo que es educación. Si esas personas se preguntaran eso, yo te aseguro que muchas se bajarían del cargo, porque, porque es lamentable, ¿no? Hay muchas personas que diseñan políticas públicas y que siguen creyendo que la mente del niño es una caja que hay que llenarla con contenidos, ¿no?, con conocimientos, que son además conocimientos obsoletos, que ya no tienen mucho valor para este siglo. En este siglo los niños tienen que tener otro tipo de conocimientos. Entonces, yo diría eso, pero lamentablemente si eso ocurre, va a haber muchos puestos vacantes, lamentablemente. Me encantó tu respuesta. Amanda, bueno, ya estamos, completamos nuestra hora comprometida de conversación. Te queremos agradecer en nombre de Fundación Caserta y de la audiencia que hoy día ha participado y nos ha acompañado y te ha querido escuchar, por tu generosidad en tu respuesta, por entregar tus conocimientos y compartirlo, también tus críticas, y tal vez abusar por última vez un poquitito de ti en ese sentido. Yo te comentaba en la previa, ¿no?, de la conversación, que muchos de los que nos acompañan hoy día son docentes, ¿no es cierto?, que pertenecen al programa Profes en Red. Son más de 70 profes a lo largo de Chile, 9 comunas, 27, o sea, 9 regiones, 27 comunas, y que han tenido un acompañamiento socioemocional, además de las herramientas digitales, por supuesto, y que han notado una contención bien, bien potente respecto a lo que pasó el año pasado. Y desde ahí, desde esta red colaborativa de profesores, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje les darías tú para enfrentar este segundo semestre, que se viene igual de duro, ¿no? Se viene duro el segundo semestre y el tercero y el cuarto. No sabemos cuándo va a terminar esto Bien, y es altamente probable que esto no termine muy pronto. Si sí. miramos la gripe española a comienzos del siglo pasado, ¿no? Duró muchísimo, más de 2 años. Entonces, es probable que esto no vaya terminando. Yo diría, hagan lo que puedan, con lucidez, con conciencia, con el corazón y no con la mente, ¿no? Y sobrevivir a lo que estamos viviendo con esperanza, con confianza, pero también con realismo. Y sobre todo yo quisiera agradecer a todas las organizaciones que hoy día están dando apoyo a los docentes, porque los docentes han estado muy solos, llevan décadas muy solos y llevan décadas muy descuidados y se les exige al máximo, se les exige tanto, ¿no? Y no reciben el agradecimiento y el reconocimiento que debieran. Yo les digo, son los faroleros de la educación, ¿no? Los faroleros de la educación, porque el farolero en el Principito era el único que no era ridículo, porque se preocupaba de los otros. Y los docentes se preocupan de los niños y hacen mucho bien, pero son ignorados muchas veces. Entonces, qué bien que haya muchas instituciones, nosotros mismas como Fundación Amanda, Fundación Educacional Amanda, estamos al servicio de ellos, los ayudamos mostrándoles lo que son las neurociencias aplicadas a la educación y acompañándolos. Hay que acompañarlos, hay que darles mucho, mucho apoyo. Así tiene Gracias, que ser hoy Amanda. día. Bueno, esperemos que salgan cosas en conjunto en función del propósito que es finalmente apoyar a los docentes. ¿Quién sabe si Fundación Educación de Amanda y Fundación Caserta ahí hacen un corazón juntas, ¿no es cierto? Una, Sería muy, muy lindo. te Gracias mando- a ti, Marisol, también por la oportunidad de rendir un homenaje a mis tías. La verdad es que fueron tan ignoradas y sin embargo, qué linda labor hicieron. Así que yo les rindo un homenaje en este momento.
Muchas Un gracias. abrazo, querida Amanda. Muchas gracias. Y a la audiencia, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Buenas noches. Gracias, querida Amanda.